La entrevista del día. El invitado especial para decir las cosas como son. Muy bien, como anticipábamos hace un rato, vamos a hablar con alguien que evidentemente conoce muy bien toda esta situación, que evoluciona minuto a minuto, con lo cual ahí no vamos a ir a la noticia tan del momento, sino que vamos a tratar de escuchar el análisis de Marcelo Cantelmi, periodista, jefe de política internacional de Clarín y docente y director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo. Marcelo Cantelmi, un placer charlar con vos aquí en Las Cosas Como Son en Radio con vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Gusto para mí desde siempre. Gracias. Bueno, a ver, tantas variables para hablar que me cuesta arrancar. Yo escuchaba en las últimas horas un cruce de un periodista que ya se está haciendo famoso en la Argentina, Víctor Ternovsky, que está haciendo una defensa desde Rusia fuerte de la invasión. Y está toda esta historia de lo que de los 14.000 personas, de las 14.000 personas que habría matado Ucrania. ¿Cómo es esta historia que para algunos es la que desata el conflicto y que para otros es algo que es un justificativo de Putin para invadir? Bueno, ahí hay un poco de las famosas mentiras de guerra. Bien. En el año 2013 hubo un levantamiento popular en Ucrania y la gente echó a un presidente muy corrupto que ya ven instalando la gestión y se comenzó allá por el 2000 y algo para gobernar Ucrania. Finalmente Putin logra poner una persona de la presidencia de Ucrania. Este es un gran corrupto. Yanukovych. Se produce un levantamiento muy famoso, el Euromaidan, en una plaza que dura bastantes meses, la resistencia de la gente. Tengamos en cuenta, para que nos escuchen, que Ucrania es el país más pobre de Europa del Este, con riqueza, como Argentina, ¿viste? Pero bueno, no está bien explotado el país. Y esta situación tiene el agregado de que la mayor parte del PBI de Ucrania se reparte entre 50 personas. Esto es así, 50 magnates, 50 multimillonarios que viven de la sangre de la gente. Esta es una situación eterna de mucha corrupción en ese país. Bueno, asume este individuo, la gente lo termina expulsando. Había ahí un litigio muy fuerte entre Rusia para quedarse con Ucrania con grandes créditos y la Unión Europea. Ucrania es un país que tiene un este prorruso, la Nova Rusia, y un oeste proeuropeo, que ha venido creciendo este oeste en contra del este. Ahí hay dos provincias que son separatistas, que son prorrusas, que hablan ruso. Ucrania y Rusia tienen un alma común. El imperio ruso nace en Ucrania que le dice frontera, por cierto, un nombre, y en el Kiev Rus, en la época medieval, es donde nace el sentido étnico ruso, cuando todavía lo que conocemos como Rusia hoy era un bosque, y en esta parte ya se escribían libros. Digo, este es el verdadero factor de nacimiento, es decir, que es gracias a Ucrania que Rusia existe, al revés de lo que anda diciendo Vladimir Putin por ahí. Hay una guerra en aquel momento de la caída del hombre de Putin. Esa guerra genera acuerdos de paz que se van rompiendo constantemente entre el sector prorruso y el sector ucraniano, que es lo que deja los 14.000 muertos. Digo, es una guerra civil, con mucho aliento, con mucho apoyo de Rusia. Rusia tiene una inversión en su presupuesto realmente considerable para sostener a los gobernantes, entre comillas, de las repúblicas separatistas. Hubo ahí un acuerdo de paz, recuerdo, en el marco del plan de paz de Minsk, que no se llegó
a concretar totalmente, según el cual Rusia retiraba sus tropas, que en aquel momento sucedió más o menos lo mismo que ahora, y del otro lado Ucrania permitía una mayor autonomía de estas repúblicas separatistas en la zona minera de la frontera con Rusia. Pero el conflicto siguió constante. Rusia alega que los ucranianos, el gobierno ucraniano pro-europeo, comete un etnicidio en ese lugar, que mata de hambre a la gente, no sé cuánta cosa ha venido denunciando Putin. Del otro lado afirma que no hay tal. Ciertamente hay un enfrentamiento entre la Ucrania que conocemos y ese sector que está escindido realmente del país, pero de ahí a un genocidio hay un paso bastante largo. Esta situación se aceleró, Pablo, últimamente, en las últimas semanas, de la mano de la enorme presión que está haciendo Rusia sobre Ucrania. Bueno, y finalmente el lunes pasado Putin declaró que estas provincias separatistas ucranianas son en realidad dos repúblicas independientes que él acaba de reconocer, y ahora envió esta gigantesca tropa, sobre todo a Ucrania, con el argumento que dijo ese mismo lunes, que Ucrania no tiene derecho a existir. Claro, ahora lo que digo es, si Putin quería la independencia de estas dos provincias, ¿por qué no fue por eso y nada más, y no hasta el corazón y a descabezar al gobierno de Zelensky? Bueno, esa es la pregunta del momento. ¿Qué le pasa a Putin? Putin venía negociando muy bien, yo diría, con bastantes avances. En la semana previa se había conseguido un acuerdo por mediación de la presidencia francesa de Emmanuel Macron para alcanzar un nuevo encuentro personal con Joe Biden, Putin y Joe Biden, para discutir posiblemente una resolución definitiva de esto, detrás de la demanda de Rusia de que Ucrania no entre a la OTAN y que se afloje realmente el anillo intenso de seguridad que la OTAN colocó alrededor de Rusia, aprovechando las debilidades de lo que quedó después de la caída del campo comunista hace 30 años. Digamos, ahí hay un abuso enorme de Occidente, está cierta la queja, y se llenó de estructura militar occidental en las narices de Rusia. Rusia quiere que eso se desarme, y esa posibilidad está medianamente armada, no en su totalidad, pero medianamente armada. En un momento además que Rusia había logrado una influencia importante en Europa. El detalle central de esto es que Europa estaba muy dividida con relación a Rusia. El lunes que te cuento, más el día siguiente, cuando ordena la invasión, una madrugada, desarma todos esos puntos de fuerza que tenía Rusia, se consolida Estados Unidos como nunca antes. Logra que todas las diferencias que había en Europa desaparecieran. El enorme gasoducto que había construido Rusia con Alemania queda suspendido, algo que intentó siempre Estados Unidos conseguir. Bueno, ahora lo ha logrado. Es decir, que son todos tiros en contra, muy significativos en contra de Putin. ¿Detrás de qué? De intentar diluir en el mapa de Rusia a Ucrania. Yo te diría meta bastante disparatada por el enorme desastre que implicaría para el presupuesto ruso, porque todavía Alemania está pagando con esfuerzo la unificación, y llevarte puesto un país de 44 millones de habitantes es realmente un quebranto para cualquier nación. Por eso las dos Coreas no se juntan, digamos. Claro. Ahora, Marcelo, estamos hablando con Marcelo Cantelmi, periodista, docente de la Universidad de Palermo, jefe internacionales de Clarín. Yo decía antes que a mí me parecía erróneo lo que ha dicho Carrió, que Putin era un psicópata y un loco, porque a mí me parecía que pensar eso de Putin es erróneo. A mí me parece que Putin tiene un deseo, pensando en lo que es, él quiere ser más que el zarismo, más que lo que fue la URSS en la historia de Rusia. Es un hombre que está por cumplir 70 años, ¿no es cierto? Con lo cual, digo, él está pensando en la historia. Putin tiene dimensión de lo que esto impacta internacionalmente. Pues recién vos ponías el eje que quiero ir después, que es el tema del tema de la economía.
él para vos tiene claro el eje de que desataba esto y está jugando a fondo, desafiando a los Estados Unidos y o a China. ¿Cómo lo ves esto? Yo creo que Putin se desubicó en esta circunstancia. Era un táctico respetable, lo respetaba Kissinger, por ejemplo, que era precisamente un admirador de Putin, pero lo respetaba. Era un táctico, se entiende que haya sumado a la península de Crimea, se le haya arrebatado Ucrania en 2014, porque ahí tiene una base militar muy importante de Rusia y es la salida al Mediterráneo de la flota de guerra de Rusia. Pero no se entiende esto que está haciendo ahora. Hay un poco de mesianismo en esto. Yo te diría que está tomando casi ejemplos de Occidente, de imperialismo muy retrógrado, muy reaccionario, muy de big stick, ¿no? De gran garrote, para decir qué país o no tiene derecho a existir según el criterio de Putin, a un costo realmente significativo. Hay bastante de locura, e incluso te diría que esto sorprendió no solamente a la diplomacia europea, sino también al propio gabinete de Putin, de esto estoy seguro, pero básicamente a China. El día viernes, Xi Jinping lo llama a Putin por la mañana, tiene una larga charla de la cual surge que Rusia quiere negociar, ahora quiere negociar de vuelta con Kiev, con Ucrania, y es lo que le demanda. Cuando uno lee los comunicados del lado chino sobre qué le dijo Xi Jinping a Putin, se nota que ahí hubo una fuerte presión de China para que desescale esto. China está muy disgustada con esta crisis, hay una fuerte presión, y en algún momento le preguntan a Joe Biden en Estados Unidos, en Washington, si hay un pedido de mediación a China por el tema, y Joe Biden no lo niega, tampoco lo confirma, no comenta, no lo niega. Y es importante porque es muy probable que haya comunicación fluida entre la Casa Blanca y China alrededor de este aprendiz de brujo que realmente incendió el bosque, y realmente para China es un verdadero problema, como lo es para el resto de Occidente, porque Putin no ha hecho más que fortalecer a los adversarios de China. Claro. Aparece esta historia de la reacción de Biden diciendo que la iba a pagar caro en términos económicos. ¿Te parece que hasta el momento fueron a fondo en lo económico o no fueron realmente a fondo, incluso con posiciones como la de Alemania no tan contundente, quizás por algunas relaciones que tienen que ver el gas, por ejemplo? ¿Te parece que esto va a escalar o se han quedado cortos? No, Occidente no puede hacer más de lo que está haciendo. La posibilidad, como demanda el presidente Zelensky, de una acción militar está descartada, porque eso generalizaría una guerra en Europa. Si llegan a haber un desembarco ahí, la respuesta sería realmente tremenda, y además los electorados ni en Europa y menos en Estados Unidos quieren saber algo de que su gobierno se metan en una guerra, después del fracaso de Afganistán, el fracaso de Irak, sobre todo de Irak. De modo que eso olvídalo. Lo que te queda es la acción punitiva financiera, que tiene muchos límites, porque la noción que sobrevoló de romper con la comunicación interbancaria, que es el sistema SWIFT de la estructura financiera rusa con el resto del mundo, significaba la pérdida automática de las enormes inversiones que tienen los bancos europeos, sobre todo en Rusia. Rusia tiene una interacción comercial y económica intensísima con Europa, del mismo modo que China, por ejemplo, la tiene con Estados Unidos. Y bueno, puedes acoplar eso inmediatamente porque el daño que genera es enorme. Al mismo tiempo, toda esta situación está generando daños de toda índole. Va a aumentar mucho el gas, va a aumentar mucho la luz, va a aumentar, aumenta el precio de los commodities cerealeros, por lo tanto van a aumentar los alimentos, y que va a haber más inflación. Otra de las preocupaciones de China y de Estados Unidos, obviamente. Por eso lo están tratando de parar a Putin, para que desescale esto y se cierre esta guía con la mayor velocidad posible. Pero no se puede hacer más que esto. No se puede hacer más que eso, me preocupa, ¿no? Porque yo en un momento decía,
Me parecía que veíamos los gestos, ¿no? Clubes de fútbol que se sacaban el sponsoreo ruso, la Fórmula 1 sacando el Gran Premio de San Petersburgo, la final de la Champions League sacándosela y llevándola a París. Me parecían cosas muy gestuales, pero poco de fondo. Esto que vos decís, que no se puede hacer mucho más, preocupa, pero esto, ¿no? Es mucho, no, ¿sí? no lo subestimemos. Rusia, el día que los tanques estaban entrando a Ucrania, vivió un derrumbe de su bolsa extraordinario. Cayó 38% la bolsa. Eso es destrucción de riqueza. Putin tuvo que hacer una reunión urgente con el empresariado ruso, porque Rusia es un país capitalista, claro. Y el establishment se reunió con Putin, y Putin le dio una explicación bastante poco sensata, diciendo por qué era necesario tomar Ucrania, que nadie con la calculadora en la mano entiende realmente cuál es la ganancia de hacer esto. Y al mismo tiempo, a partir de ahora, los bancos van a tener muchos problemas para operar con Occidente, los empresarios van a tener muchos problemas para conseguir créditos, para conseguir insumos. Viene un problema muy serio hacia adelante, y seguramente una caída importante del crecimiento en perspectiva de Rusia. Digo, esto sí va a golpear económicamente a Rusia en adelante, pero lo más serio para Rusia es que dejó una sensación de gobierno imprevisible. Claro. Y esta sensación de gobierno imprevisible es muy dañina. Vos sabés, en un mundo que es muy pequeño, que es un poco, creo yo, lo que trata de neutralizar China, en un mundo muy pequeño, va a ser muy improbable que un directorio de una empresa, de un banco, apruebe a partir de ahora inversiones de riesgo con Rusia. ¿Y Argentina en esto cómo lo ves? Porque venimos de una gira donde Alberto Fernández hasta habló de la puerta de entrada de Rusia en América Latina. ¿Argentina cómo lo ves en esto? Argentina tiene una ventaja, que no es seria. Y la falta de seriedad hace que no se te tome demasiado en cuenta. Cuando Santiago Cafiero dice que el mundo quiere escucharlo a Alberto Fernández, yo coincido con él, porque nadie puede creer las cosas que dice, y es casi interesante escucharlo a Alberto Fernández. Digo, es antropológico, por supuesto, pero francamente nosotros carecemos de política internacional, por eso los fallidos. Digo, Alberto Fernández podía ir a Rusia, aunque era incómodo. Ir a China nadie lo escandalizaba, naturalmente, pero podía ir a Rusia y tomar cierta distancia. Pero los discursos de Alberto Fernández con Putin, aparte que deben haber sorprendido a Putin, yo decía un poco irónicamente que seguramente fue arrestado y enviado a Siberia al traductor, porque seguramente Putin no habrá creído lo que escuchaba. Redujeron muchísimo la importancia relativa de Argentina. Argentina sí se va a beneficiar, como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, por el aumento fuerte que va a tener los cereales, lo que nosotros producimos, nuestros commodities. Como Venezuela se va a beneficiar con el petróleo, más allá de que su capacidad de extracción ahora es mínima. Pero también vamos a tener, por otro lado, un enorme costo, porque la energía en el mundo va a subir de una manera exponencial, y Argentina tiene que comprar esa energía, de modo que lo que ganas por un lado posiblemente lo pierdas por el otro, y nosotros no vamos a ganar tanto porque la sequía y cierta gestión bastante tóxica que tiene este Estado, con la asfixia impositiva, hace que el campo produzca mucho menos que antes, que la ganancia se reduce. Marcelo Cantelmi, periodista y docente, un placer que hayas estado una vez más en Las Cosas Como Son y en Radio con vos, un gusto charlar con vos, y ojalá pronto tengamos que hacer un análisis de lo que pasó y no de lo que está pasando allí en Ucrania. Un gran abrazo. Sí, señor. Abrazo grande. Abrazo grande. Muy bien, un lujo que nos dimos aquí en Las Cosas Como Son, de charlar con alguien que, como ustedes ven, conoce seriamente todo lo que está pasando en esta zona clave, que es Marcelo Cantelmi. Seguimos. Información, actualidad, opinión. Las Cosas Como Son, con Pablo de León.